autonomiza y pasa a ser capital virreinal en el siglo XVIII. Al ser capital virreinal tiene que gestionar una serie de temas del comercio de ultramar con España. Montevideo va a estar mucho más regido por el pensamiento militar y burocrático español, y en Buenos Aires se va a permear con las nuevas ideas. En 1810 eso se ve muy claramente. Buenos Aires proclama la Revolución de Mayo, Montevideo cierra filas con el rey y hay que ponerle sitio. Cuando en mayo de 1810 Buenos Aires formó una junta revolucionaria, Montevideo pareció plegarse a su llamado, pero enseguida se impuso la posición contraria, en parte por el influjo de la Marina española allí presente y en parte por la tradicional oposición contra Buenos Aires. En esa ciudad, Francisco de Lío fue nombrado virrey del Río de la Plata y declaró la guerra contra la Junta porteña. A mediados de febrero de 1811, la campaña oriental se levantó en armas contra la decisión de Montevideo y a favor de la Revolución de Buenos Aires. El comienzo de ese movimiento se lo conoció como Grito de Ascencio y sería decisivo para Artigas. Es el comienzo de su carrera política, de su vida como caudillo. La crisis del orden colonial implicó en el Río de la Plata un gran problema político. ¿Quién iba a mandar? ¿Y por qué? Desde ese momento. Esto provocó la confrontación de diversos grupos sociales. En la banda oriental, los conflictos estuvieron vinculados a la apropiación del suelo, la esclavitud y la situación de los indígenas. ¿Cómo fue la relación del caudillo con los hombres que formaron parte de su ejército? Muchas de sus compañeras fueron indígenas. El relacionamiento con los afrodescendientes también fue desde la niñez, desde aquellos esclavos que estuvieron alrededor de él en su infancia. Muy respetuoso de la libertad. Por eso creo que pasó tanto tiempo en las praderas y conociendo el territorio. Por eso yo creo que a la hora de la lucha, pequeños batallones indígenas podían enfrentar batallones que venían con la experiencia de Europa. O sea, un dominio estratégico de nuestro país. Los charrúas, evidentemente, si hablábamos que tenían 5.000 años, sabían dónde estaban los pasos de los ríos, dónde pegar y luego hacer una especie de guerra de guerrillas que fue tremenda para todos los ejércitos que pusieron sus pies por acá. Había un mapa de Uruguay muy lindo que tenía lo que se llama la Liga Federal, pues yo ahora no. Pero acá hay un mapa del Uruguay, pues. Yo no sé cómo fotografía esto. España defendía su frontera mandando ejércitos al desierto y Artigas era un oficial de los que estaba ahí. Por eso él hizo una relación especial con esos indios, porque era su territorio. Pero antes de eso, el abuelo de Artigas fue el que hizo todos los acuerdos con los indios cuando Montevideo no tenía murallas y los indios podían atacarla. Y entonces el viejo Artigas, que se llamaba Juan Antonio, abuelo de Artigas, era el encargado de salir a buscar a los caciques y hacer la paz cuando los caciques amenazaban tomar Montevideo en un malón.
Artigas vivió de esa manera, esa parte del Artigas contrabandista que dicen, bueno, tenía relación con los ingleses, con los portugueses en la venta de osamentas, de cuero y todo, pero Artigas no se enriqueció, siempre vivió de una forma que a mí me gusta decirla, muy austera. Así lo vieron los observadores, comiendo con los caciques, teniendo un camastro en un cuarto de piso de tierra, sentándose en una cabeza de vaca y ahí mandando chasques para Argentina, para Corrientes, para Córdoba, para todos lados, en la época más rica, ¿no? Del 15 al 16, antes de las invasiones portuguesas. En marzo de 1811, Artigas llegó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios a la Junta. Fue ascendido a teniente coronel y se mostró dispuesto a cooperar con las fuerzas que debían moverse en la banda oriental contra el poder realista asentado en Montevideo. Fue en este lugar en donde se produjo el primer triunfo de las fuerzas revolucionarias al mando de Artigas. Acá está representado José Gervasio Artigas dirigiendo las tropas, el choque entre su infantería y la de Montevideo, la caballería artiguista con sus lanzas, el protagonismo de la población rural. Son los gaullos, incluso hay un negro, ¿no? Un cura mostrando justamente la adhesión de los curas rurales a la revolución. Entonces el gobernador de Montevideo, que fue nombrado el último virrey, Elío, saca sus tropas para enfrentar el levantamiento rural y más o menos los 1000 efectivos que tiene, bastante irregulares, que tiene Artigas, van a chocar con los 1200 y algo que traía Elío, pero hay 200 que se pasan al bando de Artigas antes de la batalla. El choque es bastante rápido, la batalla es a la mañana, triunfan los artiguistas, en la batalla muere poco después el hermano de Artigas, Manuel. Y el resultado es muy favorable a los patriotas y obliga a los realistas a refugiarse en Montevideo y en Colonia, sobre todo en Montevideo, que como ciudad amurallada puede resistir. Una cosa interesante es que no es una batalla entre españoles y orientales, sino que el grueso de los dos bandos son orientales. Es decir, los realistas de Montevideo, muchos de ellos algunos eran españoles, pero muchos eran montevideanos. El principio de la guerra de independencia, en realidad, más que una guerra entre españoles y patriotas, es una guerra civil entre americanos, ¿sí? Después de concluido el combate, Artigas pronunció una frase que iba a ser muy conocida: clemencia para los vencidos. Y en este cuadro famoso se reconstruye en el momento que recibe la espada de Posadas, del español Posadas, ya vencido por las fuerzas patriotas. Fue la primera batalla que se libra en el proceso de liberación del Río de la Plata. Las fuerzas realistas se cierran en Montevideo y las fuerzas patriotas comienzan un sitio. Pero las fortificaciones de Montevideo son más fuertes que la débil artillería revolucionaria. En esta pelea de dos, aparece un tercero en discordia: los portugueses, que con la excusa de ayudar a Montevideo intentan cumplir su sueño de ocupar el territorio oriental. Ante esta situación, el virrey Elío aprovecha para negociar con los